Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el modelo de Rutherford, pero primero vamos a ver la experiencia que le llevó a descubrir o a pensar en este nuevo modelo de átomo. Rutherford y sus colaboradores en 1911 hicieron un experimento que condujo a un nuevo modelo de átomo. Este nuevo concepto de átomo revolucionó la concepción de la materia. El experimento consistió en bombardear una finísima lámina de oro con partículas alfa a gran velocidad. Estas partículas alfa tienen carga positiva y son mucho más pequeñas que los átomos. Para obtener las partículas alfa utilizó sustancias radiactivas tipo radio. Y este sería un esquema del montaje experimental que hizo. Tenía una fuente de partículas alfa que estaba encerrada en una caja de plomo con un agujero, de tal forma que esas partículas alfa solo podían pasar por ese agujero. La caja de plomo absorbe las partículas alfa por el resto, con lo cual solamente tiene un haz dirigido de partículas alfa. En el camino de ese haz de partículas alfa colocó una lámina de oro muy fina y alrededor colocó un detector de partículas alfa, ya que las partículas alfa son invisibles para nuestro ojo, pero cuando chocan sobre una pantalla que contiene sulfuro de zinc, vemos un destello luminoso cada vez que una de esas partículas alfa incide. En principio, lo que observó era que la inmensa mayoría de las partículas atravesaban la lámina de oro desviándose muy poquito o sin desviarse. Era lo que era de esperar según el modelo de Thomson, pero lo que no estaba dentro de lo esperable era que una de cada 100.000 de esas partículas se desviara mucho o rebotara. La explicación, según el modelo de Thomson, de esas partículas atravesando los átomos, podía explicar que se fueran atravesadas por ellas, pero no que algunas de ellas rebotaran. No tenía sentido que si una partícula atraviesa una zona totalmente homogénea, una de ellas se desvíe mucho o la atraviese, o rebote. Entonces, para poder explicar ese hecho de que algunas partículas rebotaran, creó un nuevo modelo. En ese modelo, el átomo estaba dividido en dos partes: un núcleo, que tenía carga positiva y casi toda la masa del átomo, y luego el resto, ese núcleo era pequeñísimo, muy pequeño. Y luego el resto era lo que llamaba corteza, que estaba prácticamente vacío, y donde estarían los electrones que había postulado Thomson anteriormente. Para él, los electrones estarían dando vueltas alrededor de ese núcleo. Como vemos aquí, el núcleo es la parte central y muy pequeñita, que contendría la carga positiva y casi toda la masa. Y luego el resto del átomo estaba vacío con unos electrones dando vueltas en él. De esta forma, sí que podía explicar el por qué algunas partículas alfa se desviaban mucho o rebotaban. Cuando una de ellas pasaba cerca del núcleo, en ese caso que pasaba cerca era desviada, o si, como en este caso, chocaba con el propio núcleo, rebotaba, ya que las cargas de igual signo se repelen. Tenemos ahí otra que rebota y otra que se desvía mucho porque pasa. Vamos a verlo ahora con la simulación de la lámina de oro. Esto de aquí serían los átomos de la lámina de oro, y esas serían las partículas alfa, que cuando alguna partícula alfa pasa muy cerca de uno de los núcleos de la lámina de oro, entonces se desvía mucho, o cuando justo va a chocar con el núcleo, en ese caso vemos que rebota y sale hacia atrás. De esta forma pude explicar cómo estaban hechos los átomos y que la inmensa mayoría del átomo era vacío por el que estaban orbitando los electrones alrededor del núcleo.
los electrones estaban orbitando, como los planetas orbitaban alrededor del Sol. Entonces, según esta nueva forma de ver el átomo, podríamos clasificar las partes del átomo en núcleo y corteza. Posteriormente se descubrió que en el núcleo no solamente había protones, sino que también otras partículas sin carga que se llamaron neutrones. Aquí tenemos la relación entre las masas del electrón, del protón y del neutrón. Vemos que tanto el protón, que sería 1837 veces más masivo que el electrón, o el neutrón, que sería 1839 veces de una masa mayor que la del electrón, están concentrados casi toda la masa del átomo en el núcleo. Este esquema nos permite dar cómo serían los átomos. En el núcleo tendríamos las partículas de carga positiva llamadas protones y las partículas sin carga llamadas neutrones. Este núcleo es muy grande en comparación con lo que es en la realidad. El núcleo es muchísimo más pequeño que lo que tenemos aquí representado. Y luego la corteza, que sería todo el resto del átomo, en la que estarían dando vueltas alrededor del núcleo las partículas con carga negativa que Thomson llamó electrones. Esto nos va a permitir clasificar los distintos tipos de átomos según su número atómico y según su número másico. Vamos a ver qué es el número atómico, que vamos a representar por Z, que es el número de protones, y el número másico, que vamos a representar por A mayúscula, que es el número de protones más neutrones, es decir, el número total de partículas que hay en el núcleo. Cuando queramos representar un determinado átomo de un elemento, lo haremos poniendo su símbolo, ya que para cada elemento vamos a tener un símbolo formado por una letra mayúscula o una letra mayúscula y una minúscula. Este sería el símbolo del helio, y vamos a poner abajo a la izquierda el número atómico, que para el helio es 2, y arriba a la izquierda el número másico A, que para el helio es 4. Y esto mismo lo podríamos hacer para todos los átomos de los distintos elementos que vienen reflejados en la tabla periódica. Como había demostrado ya Thomson, los electrones podían salir del átomo, con lo cual, aquí estamos viendo que podemos tener isótopos para un mismo elemento. ¿Qué son los isótopos? Son átomos que tienen el mismo número de protones, en este caso estos tres serían átomos de hidrógeno, porque todos ellos tienen el mismo número atómico, 1, por lo tanto un mismo número de protones, un protón, un protón, y cada elemento viene determinado por el número de protones que tiene. Si tiene un protón, son átomos de hidrógeno. Si tienen 2 protones, serían átomos de helio, que es el caso que hemos visto antes. Para el helio había 2 protones. ¿Vale? Esto sería una representación del átomo de helio en forma de dibujo. Y estas de aquí serían representaciones del átomo de hidrógeno. El hidrógeno más abundante, el isótopo de hidrógeno más abundante en la naturaleza es que tiene un protón, ningún neutrón y un electrón para ser neutro. Ya que si tiene un protón, necesita un electrón que tiene la misma carga para ser neutro. Este otro de aquí sería un isótopo de hidrógeno 2, también llamado deuterio, que tendría un protón, un electrón, por lo tanto es neutro, pero además tiene un neutrón. Y este de aquí sería el isótopo de hidrógeno 3, que tiene un protón y 2 neutrones, y el electrón que hace que sea neutro. Además de poder explicar con este modelo los isótopos, también podemos, estos serían los isótopos del carbono. Isótopo de carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones. ¿Cómo podemos saber el número de neutrones? Haciendo la resta del número másico menos el número atómico. 12 menos 6.
12 menos 6, 6. Luego tiene 6 neutrones, que serían las bolitas marrones. Este otro de aquí sería el isótopo de carbono 13, que tendría 6 protones, igual que el otro carbono. Todos los átomos de carbono van a tener 6 protones. Y en este caso tendría 7 neutrones, porque si hacemos la resta de 13, que es un número másico, menos 6, nos da 7. Luego 7 bolitas marrones, que representarían los 7 neutrones en el número. Y este de aquí es el carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones. Y como decía antes, además de poder explicar la existencia de los isótopos, este modelo también nos permite, al igual que el de Thomson, explicar la existencia de los iones, cationes y aniones. ¿Qué sería un catión? Pues un átomo que ha perdido uno o varios electrones. En este caso, este es el átomo de helio neutro, el helio 4, y este de aquí es el helio 4 con una carga positiva porque ha perdido un electrón. Antes tenía 2 electrones para ser neutro, ya que tiene 2 protones, pero aquí solo tiene uno. Entonces, cuando tenemos iones, es decir, átomos con carga, la carga la representaremos, si es positiva, con más arriba a la derecha, y si es negativa, con menos y el número de cargas arriba a la derecha también. Esto de aquí sería un átomo de helio, pero que en vez de tener 2 electrones para ser neutro, como este, tiene 4. Luego, en este caso, no es neutro, sino que tiene 2 cargas negativas de más, y la forma de representarlo es poner un 2 menos arriba a la derecha. Representando todo esto en una tabla, si yo pongo aquí el símbolo del átomo con su número atómico, número másico y el número de cargas arriba a la derecha, puedo decir el número de protones, número de neutrones y número de electrones que tiene cada átomo o cada ion. En el caso del helio, vemos que el número de protones tiene que ser 2. En el caso del helio más también tiene que ser 2, porque también sigue teniendo 2 protones. En el caso del aluminio tendrá 13 protones. Y luego el número de neutrones se calcula restando el número másico menos el número atómico, en cada caso. 4 menos 2, 2 neutrones, 4 menos 2, 2 neutrones, 27 menos 13, 14 neutrones. Y el número de electrones lo sacaremos con el número de protones menos la carga. 2 menos menos 2 nos sale que son 4 electrones. Es decir, yo tendría 2 electrones si fuera neutro, pero como tengo 2 cargas negativas, tengo un exceso de 2 electrones. Luego el número total de electrones son 4. En el caso del helio más, aquí ha perdido un electrón. Por lo tanto, en vez de tener 2 electrones para que fuera neutro, que tendremos 2 menos 1. Cuando solo hay un más es porque ha perdido un electrón. Si hubiera un 3 más, como en el caso del aluminio, es porque ha perdido 3 electrones. Luego, 2 más 1, 1 electrón. Y para el aluminio 3 más, tendríamos 13 electrones si fuera neutro, pero como ha perdido 3, entonces le quedan 10 electrones. Y con esto hemos terminado el modelo atómico de Thomson, el de Rutherford. El próximo día veremos el modelo de Bohr. Hasta luego.